Ok, bueno, pues muy buen día, qué gusto verlos, qué gusto saludarles y nuevamente para conocer y aprender más acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, hoy el tema que quiero compartirte se llama conformándonos a la imagen de Dios. Fíjate que esta palabra necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios fuimos llamados a ser conformados a la imagen de Dios. ¿Qué es la conformación? Hacerse a la forma o hacerse a la manera. Entonces, fuimos llamados a conformarnos a la imagen de Dios. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas que nos conformemos a su imagen. De hecho, para eso fuimos diseñados por Dios, para eso fuimos llamados por Dios, para eso fuimos salvados por Dios, ¿sí? Para que nosotros seamos conformados a su imagen, o para que nosotros seamos la proyección de la imagen de Dios aquí en la tierra, o para que el mundo pueda ver a Dios por medio de cada uno de nosotros. A eso fuimos llamados. Entonces, si fuimos llamados a ser conformados a la imagen de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser conformados a la imagen de Dios? Hacer su voluntad. Pero ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Conociendo, ¿verdad? Conociéndolo a Él, conociendo su voluntad. Fíjense, les decía que fuimos salvados por Dios. ¿Recuerdan que unas semanas atrás hablábamos acerca de la salvación? Y bueno, y decíamos que la salvación es un proyecto de vida eterna, que no es una meta que alcanzar, porque la salvación es un regalo de Dios. Y decíamos que es por ello que necesitamos conocerla, desarrollarla y vivir. Y ahí es donde entra la conformación, o ahí es donde entra el que nosotros seamos conformados a la imagen de Dios. Y quiero que me acompañen por favor a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo del 19 al 14, que cita de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vamos a estudiar el proceso de conformación. ¿Cuál es el proceso de conformación? Muchas veces nosotros decimos, ay, es que yo ya llegué, ¿verdad? Porque el proceso, te voy a hablar del proceso en 4 pasos, 4 sencillos pasos. Y el proceso de conformación es como una espiral que nos lleva cada día a experimentar el conocimiento de su voluntad. Fíjate, entonces, cuando Cristo te coloca en esa plataforma de la salvación, te coloca en un lugar donde tú estás como en una espiral. ¿Y qué hace una espiral? Si tú sigues, yo sé que en algún momento al cuaderno, ¿verdad? Le quitaban el espiral y lo iba siguiendo. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Él quedaba en el mismo lugar? No, ¿verdad? Si iniciabas de abajo con tu dedo y lo seguías, que llegaba un punto en que te iba llevando a niveles más altos, ¿sí? Así es el proceso de conformación. Que quiere decir que no vas a girar en el mismo, aunque pareciera que estás girando en el mismo punto, pero te está llevando a niveles más altos. Ese es el proceso de conformación. No es solamente un ciclo que vas a seguir y terminas en el mismo punto, y que si lo vuelves a dar vas a terminar en el mismo punto. No es así, porque el proceso de conformación te decía que es como una espiral que te va llevando cada día a niveles más altos. Y en ese proceso, lo primero que experimentamos es el conocimiento de su voluntad. Tú no puedes hacer nada si tú no conoces cuál es la voluntad de Dios.
¿Cómo puedes servir a Dios? ¿Cómo puedes caminar en la palabra de Dios? ¿Cómo puedes hacer la voluntad de Dios si tú no conoces cuál es su voluntad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y somos dóciles a esa voluntad, lo que Dios nos da es sabiduría y entendimiento espiritual. Y esa sabiduría y entendimiento espiritual nos permite vivir vidas que dan fruto y a su vez nos lleva a crecer en el conocimiento de Él. A esto nosotros le llamamos madurez. Tú vas a pasar por estos puntos muchas veces, ¿sí? Usted va a pasar por esta espiral muchas veces durante su vida. Pues cada día Dios nos da mayor conocimiento, sabiduría, vida que expresar y le conocemos a Él como Él es. Eso es lo que Él quiere. Fíjate, algo padre de la Escritura o algo impresionante de la Escritura es que si tú en este momento Dios te habla a través de su palabra en un capítulo o versículo específico, yo te aseguro que en unos años Dios te va a hablar cosas mayores con ese mismo capítulo y con ese mismo versículo. ¿Por qué? Porque tú estás caminando dentro de ese proceso y aunque vas a volver y vas a escuchar la misma escritura, pero el entendimiento, la mentalidad, ¿verdad?, la iluminación con la que la vas a recibir no va a ser la misma. Pero todo esto es si tú eres dócil a la palabra de Dios, porque también puedes hacer caso omiso a lo que estás escuchando, porque lo hemos visto, ¿no? Que hay mucha gente que lleva décadas dentro del cristianismo y sigue en el mismo lugar y con la misma gente, y eso no es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros como sus hijos. Te decía, el proceso de crecimiento es como una espiral que nos lleva a la madurez en Cristo. 4 incisos de lo que te voy a hablar. Primero, conocimiento de la voluntad de Dios. Es indispensable conocer cuál es la voluntad de Dios. Inciso B, sabiduría y entendimiento espiritual. El conocimiento de la voluntad de Dios nos da sabiduría y nos da un entendimiento espiritual. Inciso C, esta sabiduría y entendimiento espiritual nos permite vivir una vida de valor y llevar fruto, porque para eso fuimos diseñados, para eso fuimos tomados por Dios. Inciso D, crecemos en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que vamos conociendo a Dios como realmente Él es. Mucha gente habla de Dios lo que se imagina que Dios es. Pero cuando tú tienes una experiencia con la palabra, con la vida, cuando tú vives la vida a la que Dios te llamó, tú no solamente te imaginas lo que Dios es, sino que tú crees, tú ves, tú puedes palpar quién es Dios en realidad. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado, a que nosotros podamos conocerle cada día más a niveles más altos. ¿Sí? Dios nos está llevando a niveles más altos, nos está conformando a su imagen, nos está conformando a su voluntad, nos está conformando para que nosotros podamos conocerle como realmente Él es. Dice un dicho del mundo, ¿verdad? Vive con Andrés un mes y me dirás quién es. Vive esa vida con Dios. Permite que Dios te guíe y tú vas a darte cuenta de las cosas grandes que se pueden hacer. Tú te vas a dar cuenta, vas a dimensionar a qué te ha llamado Dios. O sea, Dios no te ha llamado a cosas pequeñas. Muchas veces nosotros decimos, pues con que yo la vaya pasando. ¿Dios te ha llamado a eso? No. Si Dios te ha llamado a que tú sirvas a Dios y a la sociedad en esta generación, ¿tú crees que Dios te ha llamado a cosas pequeñas? Dios no te ha llamado a cosas pequeñas. El que se ha conformado o el que se ha hecho a esa forma eres tú, pero realmente nosotros fuimos llamados a ser conformados a la imagen de Dios. Iniciamos con el primer inciso, con el inciso A, conocimiento de la voluntad
de Dios. La pregunta la hacía hace un momento: ¿dónde adquirimos conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Quién me da el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Dónde puedo saber qué es lo que Dios quiere? En su palabra. En su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra dice, ¿no? Hace un momento lo cantaban, su palabra dice. Y lo que dice la palabra de Dios es verdad. Entonces, si encontramos el conocimiento de su voluntad en su palabra, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como hijos de Dios? Mínimo conocerla. Mínimo leer la Biblia. Mínimo tener noción de lo que dice la palabra de Dios. Mínimo, ¿no? Ahora la pregunta es: ¿cuántos de ustedes, aparte de la ocasión que leímos todos como iglesia la Escritura, la han leído otra vez? Necesitamos conocerla. Y te lo digo porque es necesario conocer la palabra de Dios. Es necesario, para nosotros es necesario. No te conformes solamente con lo que viene y te dice el pastor. Se puede equivocar. Cuando tú escuchas a algún predicador, quien sea, te tomas el atrevimiento de ir a la Escritura a ver si es cierto lo que te está diciendo. Porque necesitamos, Dios está buscando gente de ese tipo, que no se conforme solamente con lo que le están diciendo, sino que vaya y cheque en la palabra que realmente es lo que le están diciendo. Que tengamos un conocimiento, necesitamos tener un conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios efectivamente la encontramos en su palabra. Su verdad debe entrar en nuestros corazones para vivir con sabiduría y entendimiento espiritual. Conocer la voluntad de Dios para los hijos entendidos juega un papel muy importante, pues caminamos por fe. Y lo voy a volver a recalcar. Caminamos por fe, pero nuestra fe es una fe entendida. Mucha gente dice: no, yo camino por fe. Como diciendo: no sé a dónde voy, ni sé qué va a pasar, ni sé nada, pero yo ahí voy. ¿Eso es caminar por fe? No, eso no es caminar por fe. Eso es caminar nada más. Pero eso no es caminar por fe. Acuérdense, la fe debe ser entendida. La fe es, lo dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. A lo mejor no lo estás viendo en ese momento, pero si su palabra lo dice, es verdad. Y si tú estás dentro de ese camino, si tú estás dentro de ese diseño, créeme que aquello que tú esperas, que dice la palabra, lo vas a ver. Nosotros recibimos un mayor conocimiento cuando actuamos en lo que sabemos que es verdad. Caminamos en aquello que es verdad, caminamos en confianza, ¿verdad? Caminamos confiados porque sabemos que Dios está con nosotros, porque eso lo dice la palabra, ¿no? Que Dios está con nosotros, que Él nos guía. Jesús les daba instrucciones, les dice: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo en ese momento, les estaba diciendo, yo en ese momento estoy con ustedes físicamente, solamente con ustedes, con un grupo, pero cuando yo me vaya, voy a enviar al Espíritu. Y el Espíritu no tiene límites. De hecho, dice, el Espíritu va a estar dentro de cada uno de ustedes y los va a guiar a toda verdad. Por eso dice, les conviene, porque cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Fuimos diseñados para estar en conexión con el Espíritu Santo, para ser guiados, para hacer la voluntad de Dios. Ahora dime, ¿con esto hay falla? ¿Cuál es la falla que hay? Cuando hacemos caso omiso a la voz o a la guía del Espíritu de Dios. Pero constantemente conocemos la voluntad de Dios, la estamos conociendo.
Y ahí es donde estamos entrando en esa espiral, ¿eh? Conocer la voluntad de Dios. Porque te voy a decir algo, la voluntad de Dios hoy, en este tiempo, para ti, no va a ser la misma que dentro de algunos años. Porque te va a llevar a hacer cosas mayores. Porque tu voluntad como padre para un hijo de 6, 7 años, ¿qué es? Que vaya a la escuela, que vaya a la primaria, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero ya cuando tiene 19, ¿a dónde lo quieres ver? En la universidad, ¿verdad? Y ya de los 24 en adelante, 25, ¿cómo lo quieres ver? En el kinder. ¿Dónde lo quieres ver? Desarrollándose ya como un profesionista, ¿no? Ya desarrollando. ¿Por qué? Porque es un proceso. Ahora, durante ese proceso, el conocimiento que este joven o este niño adquirió, ¿es el mismo todo el tiempo? No, va creciendo. Bueno, de la misma manera nos está llevando el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo básico, la leche para un recién convertido, ¿qué es? Dios te ama. Él te perdonó. Él borró todos tus pecados. Eso es lo básico, el amor de Dios. Pero a medida que tú vas creciendo, a medida que tú vas madurando, ¿quién tiene aquí más de 10 años, 20 años? ¿Quién tiene más de 20 años? ¿Le tengo que estar recordando a Male que Dios la ama? A esas alturas ya lo debe de saber, ¿no? O sea, sería como que, oye, Malenita, Dios te ama. O sea, realmente ya a esas alturas ella ya lo sabe. O sea, es más, ya lo sabe tanto que ella lo que hace es corresponder al amor de Dios. Y sabe, vamos, me voy a ir a algo más terrenal. En el noviazgo, ¿cuántas veces se le dice a la pareja te amo? Yo no digo que en el matrimonio no se lo diga porque ya lo sabe, ¿verdad? Va a decir que ya lo sabe. Pero realmente muchas veces no hay necesidad porque realmente lo sabe. Yo sé que mi esposa me ama y no me lo tiene que estar recordando cada rato. Si me lo recuerda bien y si no, yo lo sé. Sí se da cuenta que son niveles de madurez. No tiene nada que ver con conocer o con decir, sino tiene que ver con un nivel de madurez. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado. Ahora, conocer su voluntad no es todo, porque hay gente que dice, no, pues yo sí sé. Han escuchado gente que le dice, oye, mira, pues ya la volviste a regar, ¿no? Vamos a suponer que le dice a una persona y dice, sí, yo lo sé que la regué, lo reconozco. O sea, conocer, escucha esto, conocer la voluntad de Dios no garantiza que vas a caminar en la voluntad de Dios. Porque ¿quién tiene que poner de su parte? Sí, ¿verdad? O sea, muchas veces decimos, no, tú deja todo en las manos de Dios y Dios va a hacer. No, Dios ya hizo todo lo que le correspondía. Ahora te toca a ti ejercer tu voluntad. Te corresponde a ti dar esos pasos, caminar hacia adelante. No es todo, pues podemos solo conocer su voluntad como un ejercicio académico sin aplicarlo en nuestras vidas. Ese es el problema. Mucha gente viene y se documenta, ¿verdad? Y dice, no, yo sí sé, yo leo la Biblia y conozco, yo sé lo que dice la Biblia. Pero saberlo, pues no te ayuda de mucho, te ayuda. Pero saberlo nada más así, que nada más estés guardando información, pues no es. Doctora, usted llevó teoría, mucha teoría, pero ¿es lo mismo la teoría que la práctica? No, ¿verdad? O sea, te hubieran dado teoría de cómo hacer una cesárea sin haber, doctora, cómo operar, ¿cuántos perros mató? Sí, o sea, realmente, si nada más así, o sea, tiene que haber, ¿qué?
Experiencia, sí, y es a través, pero ¿con qué comienzan? Con cosas pequeñas, ¿sí? Con cosas sencillas, ¿verdad? Es como, bueno, así es en el espiral donde estamos entrando. Pero si tú nada más te quieres quedar todo el tiempo en el mismo lugar, no es así no funciona. No funciona de esa manera. Cuando endurecemos nuestro corazón, tenemos conocimiento intelectual, pero no sabiduría espiritual. Si tenemos, o sea, somos así como que sí, tú conoces gente que tú le hablas algo y no, sí, yo sé, y te dice todo sabe, pero nada hace. Ese es el problema con las personas. Ahora, una persona que todo sabe y nada hace, pues no es de mucha ayuda para sí mismo, no digo para otros, porque para otros tampoco, pero para sí mismo no es de mucha ayuda, porque sabe todo, y todo lo que tú hables, sí, yo lo sé, y sí sé, pero no hace nada. A veces te preguntas, ¿cómo hay gente que sabe tanto y no hace nada? Entonces, conclusión, el conocimiento se aplica. El conocimiento se aplica. Yo no sé, pero yo veo algo nuevo, conozco algo nuevo y ahí me tienes haciéndolo. O sea, así, conozco algo nuevo y voy y lo aplico. O sea, me encanta hacer las cosas que conozco nuevas, voy y lo aplico. Y así debe de ser, ¿no? En el conocimiento de la voluntad de Dios, si Dios dice esto acerca de mí, Dios dice que tú eres su hijo, que eres nueva criatura, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo que Dios dice, yo lo creo, yo voy y lo hago. Así debe de ser. Ahí es donde la Escritura dice que debemos de ser como niños, ¿verdad? Creyendo, porque tú a tu hijo le puedes decir, es que yo soy esto, y tu hijo te cree, ¿o no? Bueno, ahorita ya no tanto, pero tú le dices a un niño pequeño y te cree, todo lo que tú digas te cree. Ahí es donde dice la Escritura que necesitamos ser como niños. Donde dice que no debemos ser como niños es en lo berrinchudo y todo eso. Pero necesitamos conocer la voluntad de Dios, es importante, pero la voluntad de Dios, dile que está a tu lado, la voluntad de Dios se aplica. Cuando tú das ese paso de aplicar la voluntad de Dios, entonces, fíjate, cuando tú das ese paso, entonces viene a tu vida sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ya diste ese paso, porque tú le creíste lo que dice la palabra de Dios, tú creíste en la voluntad de Dios y dices, entonces te conviertes en una persona sabia y vas camino a aplicar la voluntad de Dios. Cuando le permitimos a la palabra penetrar en nuestros corazones, la sabiduría y el entendimiento espiritual vienen como consecuencia. Eso viene como consecuencia a tu vida. Y la carta de los Colosenses 1:9 dice así: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad, el paso que hablamos hace un momento, y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Cuando tú conoces la voluntad de Dios y das ese paso de aplicarlo, entonces te vuelves una persona que tiene sabiduría y un conocimiento intelectual. Saber y comprender la voluntad de Dios nos ayuda a tomar decisiones que estén alineadas a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Fíjate, esto es algo muy importante y es crucial para nosotros como hijos de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos deseos, tenemos aspiraciones, ¿sí? Personales. ¿Las tenemos? ¿Sí o no? Sí, tenemos aspiraciones personales. Pero muchas veces las aspiraciones personales que tenemos como que chocan un poquito con la voluntad de Dios, o podrían interferir, o podrían
hasta mostrar o hacer a un lado la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas veces queremos alcanzar cosas, pero esas cosas pueden obstruir la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos? ¿Hago lo que yo quiero? ¿O camino en la voluntad de Dios? Caminar en la voluntad de Dios. Pero muchas veces, y lo que yo quería, y mis aspiraciones, y mis sueños, o mis decisiones, lo que yo puedo decidir. Hay cosas tan sencillas que necesitamos tomar, que parecen tan sencillas, pero que pueden afectar la vida de otras personas. Y por lo tanto, si la decisión que yo voy a tomar afecta la vida de otra persona o de otras personas, ¿qué debo decidir? ¿Qué decisiones debo tomar? Debemos tomar decisiones sabias que estén aún muy por encima de nuestros deseos, que prioricen el reino de Dios. Muchas veces vamos a tomar decisiones, van a ser decisiones que vamos a tomar así como que en segundos. Doctora, voy con usted nuevamente, de este lado. Doctora, muchas veces ustedes tienen que decidir entre la mamá y el hijo. A veces pueden ir con el papá y le dicen, mire, está así, usted decide. Pero a veces tienen que decidir en ese momento, ¿sí? Y le dan prioridad a quien tenga más posibilidades de librarla, ¿no? Supongo. Sí. Así es, sí, así es. En ese momento, pues, si tiene más posibilidades, pues tomo la decisión en este momento. Pero en este caso nosotros no tenemos como que muchas... O sea, la prioridad de nosotros como hijos de Dios es el reino. Porque al final de cuentas, decisiones sabias tomadas en favor del reino nos terminan, aunque en ese momento no lo veamos como un beneficio para nosotros, pero a nosotros terminan beneficiando. Ejemplo muy sencillo, no voy a decir qué, pero en cuanto al testimonio, hay cosas, decisiones que no son un buen testimonio ante los demás. Cosas que hacemos cotidianamente. Pero si yo decido hacer aquello, voy a dar un mal testimonio. Por lo tanto, aunque no es malo, pero si lo que yo estoy decidiendo en ese momento es un mal testimonio o da un mal testimonio, ¿qué debo de hacer? Omitirlo. Pero muchas veces digo, si otros lo hacen, ¿verdad? ¿Yo por qué no? Cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que hacernos responsables. Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Saber y comprender la voluntad de Dios nos ayuda a tomar decisiones que estén alineadas a la voluntad de nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 23, cita así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, aunque nosotros como hijos de Dios vivimos en una libertad, ¿verdad? Porque vivimos en una libertad. Dios nos ha dado una libertad. La gracia es libertad. La gracia es de tal manera que nadie te anda cuidando, ni el pastor, ni Dios te anda cuidando. El Espíritu Santo está ahí para guiar, pero tampoco te anda prohibiendo nada, sino que solamente te guía. Entonces, tú comienzas a conocer esto, que todo te es lícito. O sea, tienes la libertad de hacer todo, pero no todo conviene. ¿Sí? Pero no todo conviene ¿a quién? A los intereses del reino al cual fuimos nosotros trasladados. Entonces, si aquello que tú puedes hacer
no da un testimonio de que eres un hijo de Dios, entonces ¿qué se debe de hacer? Omitirlo, hacerlo a un lado. ¿Para qué? Para que el reino de nuestro Padre Celestial sea exaltado. Cuando priorizamos el reino, en su propósito todo está presupuestado. O sea, cuando nosotros le damos la prioridad al reino de los cielos, Él siempre se ocupa de nosotros. Él no nos deja a la deriva. Él dice, Él es una persona que está caminando dentro del propósito. Todo lo que necesite para el cumplimiento del propósito está presupuestado. Siguiente inciso: viviendo una vida de valor y llevando fruto. La vida de los hijos de Dios fue diseñada para dar fruto por causa de la vida que nos habita. Nuestras vidas fueron diseñadas para dar fruto. Nuestras vidas son unas vidas con propósito. Nuestras vidas no son vidas así como que al aire se va, sino que nosotros somos parte de un diseño divino. Nosotros somos parte somos piezas únicas. Dios nos hizo de una manera única. Tú eres una pieza única en este planeta. No hay otro como tú, hay parecidos a ti. Yo sé que a muchos de ustedes dicen, ¿te pareces a fulano? Sí, te pareces, pero no eres. O sea, tú eres una pieza única. Ahora, en el mundo del arte, ¿las piezas únicas tienen valor? Mucho. Mucho. Como pieza única tú tienes un valor, pero también tienes una utilidad aquí en la tierra. Eres único. Y porque por ser único, nadie va a hacer aquello para lo cual tú fuiste llamado a hacer. O sea, en esto, en ti está la responsabilidad de hacer aquello para lo que fuiste llamado a hacer en esta generación. Eso es algo todavía más tremendo, porque nadie más va a hacer lo que Dios te llamó a hacer aquí, y nadie más va a hacer y va a tener todo con lo que Dios te equipó a ti. Fuiste diseñado para dar fruto. Fuiste diseñado para hacer la voluntad de Dios. Fuiste diseñado para caminar en comunión con Dios. Fuiste diseñado para ser conformado a la imagen de Jesucristo. Juan 15:8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. ¿Sabes cómo le damos gloria al Padre nosotros? Cuando llevamos fruto, cuando cumplimos aquello o vivimos aquello para lo cual fuimos creados. No solamente, muchas veces pensábamos, ¿verdad?, que solamente dentro de las cuatro paredes de un auditorio, levantando las manos y gritando, cantando o danzando, era como nosotros glorificábamos al Padre. Pero cuando tú haces aquello que te corresponde, aquello que fuiste llamado a hacer, realmente estás llevando fruto, pero estás glorificando al Padre Celestial. Cuando tú te vuelves una persona que es efectiva en aquello para lo que tú fuiste llamado. Y como consecuencia muestras la grandeza del Padre a todos aquellos que necesitan conocerlo. Colosenses 1:10 dice así: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. El fruto es el distintivo de los hijos de Dios, pero tenemos que entender esto: el fruto siempre es para el reino de Dios. Siempre, siempre el fruto es para el reino de Dios. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 20-21, dice así: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, y eso es algo que es tremendo, ¿verdad? Porque dice, por su fruto se conoce el árbol. Por el fruto que nosotros damos, nos daremos a conocer. ¿Habrá necesidad de que nosotros andemos por el mundo diciéndole a la gente que somos cristianos? ¿No sería mejor que la gente pudiera ver el fruto de nuestra vida? Y que preguntara, oye, ¿tú qué haces? O a veces te dicen, ¿qué lees? O ¿qué eres? Dice, es que eres alguien que es diferente a los demás. ¿Te imaginas cuando la gente se dé cuenta de todo eso? O sea, que pueda darse cuenta cualquier persona que tú no eres igual a los demás y que esté viendo el fruto de la grandeza de Dios a través de tu vida, o que vea la conformación de Dios en tu vida. A eso fuimos llamados. Y de ahí llegamos al creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos su voluntad, tomamos decisiones sabias y entendidas, damos fruto, entonces es que conocemos realmente cómo es Dios, cómo opera Dios, quién es Dios. Y dice, crecemos y damos fruto porque vivimos por fe, de acuerdo a lo que Dios dice que es verdad. Vivimos en el poder del Espíritu Santo. Colosenses 1, versículo 11 al 12 dice así: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. La madurez obtenida a través de la vida nos hace conocer a nuestro Padre Celestial de una manera que no lo hicimos antes. Cuando nosotros caminamos por este proceso, conocemos a Dios de una manera totalmente diferente. Ya no conocemos a Dios como nos cuentan, sino que ahora conocemos a Dios como Él es. Conocemos a Dios por una experiencia propia. Y podemos llevar a otros y podemos dar testimonio a otros de que caminar en la palabra de Dios por experiencia propia y vivir en la palabra de Dios por experiencia propia rinde fruto. Porque es una manera efectiva de decirles, mira, yo estoy aquí por lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo estoy aquí porque he seguido las indicaciones, porque he caminado, he tomado decisiones basadas en la Escritura. He tomado decisiones basadas en lo que Dios dice, basadas en la voluntad de Dios, pero también basadas en el deseo de Dios para mi vida. De esa manera es como nosotros conocemos a Dios. De esa manera es como nosotros podemos y tenemos la capacidad de dar testimonio de Dios en esta tierra. Ya no lo vemos como un Dios lejano, sino lo vemos como un Dios con el cual nosotros tenemos comunión, el cual está con nosotros todo el tiempo, el cual nos ha traído salvación y nos ha mostrado su amor, el cual nos ha llamado a esta tierra por causa de un propósito y por el cual nosotros también nos involucramos dentro de los negocios de nuestro Padre Celestial. La segunda carta de los Corintios 3:18 dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Fíjate lo que está diciendo: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ya no tenemos un velo, ya podemos ver las cosas como realmente son, ya podemos ver cuál es exactamente la voluntad de Dios, y a medida que caminamos en esa voluntad de Dios, nosotros somos
transformados cada día más en su gloriosa imagen. En este nivel podemos detener el proceso de crecimiento. Fíjate, y aquí es lo peligroso para mucha gente. Hay gente que ha pasado por este ciclo de que conoce la voluntad de Dios, toma decisiones sabias, toma decisiones inteligentes, comienza a dar fruto en su vida y dice: yo conozco a Dios, Dios ha hecho esto en mi vida y yo he caminado con Dios y he visto el poder de Dios y wow, eso es tremendo. Sí, porque lo hemos experimentado. Pero ese es el problema. Dice, en este nivel podemos detener el proceso de crecimiento cuando experimentamos el éxito. Y ese es el problema. Hay gente que llega al éxito, que se posiciona donde Dios lo quería posicionar, pero el éxito piensa que es para él y dice: de aquí soy, aquí me quedo, aquí me gusta. El problema es que Dios lo quiere llevar a niveles más altos, pero él dice: yo aquí me quedo, ya no necesito más de Dios, ya alcancé lo que quería. Ese es el problema. Hay gente que alcanza lo que quería, su meta, y se conforma con eso, y Dios lo había llamado a cosas más grandes, pero como no quiere continuar en el proceso, porque nuevamente a ese punto donde Dios te puso, necesitas conocer la voluntad de Dios en ese punto, tomar decisiones sabias, tomar decisiones espirituales, dar fruto, conocer a Dios en un nivel más alto y seguir avanzando. Y así nos lleva Dios hacia arriba, pero ese es el peligro. Mucha gente se queda en ese proceso. Pero voy a repetir: en este nivel podemos detener el proceso de crecimiento cuando experimentamos el éxito, pero no volvemos a su palabra. El engaño está en creer que hemos llegado o que hemos alcanzado la meta. Miren a su alrededor y hay gente que alcanzó la meta de ellos y ahí se quedó. Dice: pues aquí estoy bien, y no siguió caminando en esa espiral donde Dios lo había llamado a cosas mayores. Necesitamos tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nosotros seguimos en ese crecimiento. Se conformó con ese éxito, se conformó en ese nivel y ahí se va a quedar. O muchas veces pues retrocede, pero hay gente que ahí se queda. Se me fue lo que te iba a decir, pero la carta de los Filipenses en el capítulo 3:12 dice así: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y te decía que estas palabras las está diciendo el apóstol Pablo, diciendo que él, y entendiendo que él no había alcanzado la meta, sino que él proseguía, ¿verdad?, a la meta, porque él sabía que Dios no lo había llamado a cosas pequeñas, sino que él había sido llamado a cosas grandes de parte de Dios, y él seguía a la meta. ¿Hasta cuándo siguió a la meta el apóstol Pablo? Hasta el final. ¿Sí? Hasta el final. Y de la misma manera, ¿hasta cuándo nosotros vamos a perseguir esa meta? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a estar conociendo a Dios? ¿Ustedes creen que ya conocimos a Dios? No lo hemos conocido. No sabemos de Dios nada. Realmente no sabemos nada de Dios. Necesitamos conocerlo cada día más por experiencia. Fuimos llamados a eso, para eso fuimos salvados nosotros por Dios, para ir mostrando la grandeza de Él aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra no lo vamos a alcanzar a conocer. ¿Y saben para qué Dios nos dio la eternidad? Para que le sigamos conociendo a Él, para que sigamos conociendo la grandeza de Él. Para eso fuimos salvados, para conocerle a Él, para caminar en su voluntad, para que Él sea exaltado a través de cada uno de nosotros. Y ese proceso va a continuar toda nuestra vida.
Pero cada día, como dice la Escritura, Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. O sea, para nosotros el conocer su voluntad es un proceso continuo, porque te decía, así como lo inicié hace un momento, a cierta edad, esa es la voluntad de Dios. Pero a medida que tú maduras, la voluntad de Dios va mostrándote y te va llevando a mayores niveles de responsabilidad, pero también a mayores niveles de disfrute. Vas a aprender a disfrutar todo aquello a lo cual Dios te ha llamado a ti como su hijo. Y cierro con Colosenses 1:3 al 14, que dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Somos libres gracias a Él, somos perdonados, pero todo esto es por causa de su propósito y para su diseño, para que nosotros podamos vivir y hacer la voluntad de Él. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos siendo conformados a tu imagen. Gracias, Señor, y permítanos ser dóciles a esa conformación. Permítanos ser entendidos en cuál es tu voluntad, Señor, para tomar las decisiones sabias en nuestro día a día, Señor, para tomar las decisiones que convienen a la extensión de tu reino y podamos llevar un fruto abundante, Señor, un fruto para glorificar tu nombre, Señor, y que cada día podamos conocer lo que tú haces, podamos conocer a lo que tú nos has llamado, que podamos conocerte a ti, Señor, podamos ver cara a cara la grandeza tuya, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues nos despedimos y pidiéndoles que compartan este mensaje, compartan esta palabra, que más gente sea edificada en esta verdad. Nos vemos a la próxima.